chicos, buenas tardes. Para los que no me conocen, yo soy la profe Chechu, soy la profe de física. Más allá de que nuestra materia es física, lo que vamos a empezar a ver son herramientas matemáticas. ¿Por qué herramientas matemáticas? Porque la física necesita como herramienta fundamental la matemática. Entonces, nuestro tema de hoy es ecuaciones con una incógnita. Cuando hablamos de ecuaciones, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de relaciones de igualdad, donde esas relaciones de igualdad, fíjense, vamos a ver todos estos ejemplos, tienen dos miembros, es decir, vamos a tener un miembro y otro miembro a la derecha de la igualdad. Vamos a arrancar con esa primera ecuación, donde en esta ecuación lo que nosotros tenemos es una incógnita, es decir, algo que desconocemos, una variable que lo que nosotros queremos hacer es encontrar ese valor. Fíjense que acá en un costadito les puse las reglas de transposición de términos. ¿Qué significa esto? Y bueno, cuando yo me centro en un miembro, observo que van a haber términos que van a estar sumando, como en este caso principal, o van a estar restando. Acordate que lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que está dividiendo va a pasar multiplicando y al revés, obviamente, si está multiplicando pasa dividiendo, si tenemos una potencia pasa como raíz y si tenemos una raíz va a pasar como una potenciación. Ahora, fíjate que vamos a resolver esa primera ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Como primera medida vos vas a elegir el término, el miembro, en donde vos vas a dejar las X. Es totalmente indistinto que los dejes de este lado o que los dejes de otro lado. Entonces, fíjate, si por ejemplo decimos vamos a ubicar las X de este lado, te convendría primero bajar tu signo igual, bajás esta 5X y esta que está sumando la vas a pasar restando. Ahora, del otro lado solamente tenés un valor numérico y este 3 que está sumando lo vas a pasar restando. Fíjate que en nuestro Power también vamos siguiendo lo mismo que estoy haciendo en el pizarrón. Ahora, vas a hacer una suma algebraica de términos. Fíjate que este es positivo y este negativo. Acordate que las reglas de la matemática se cumplen siempre. Si tienen distintos signos, se restan y lleva el signo del mayor valor absoluto. De este otro lado, ¿qué va a pasar? Lo mismo, si tienen distintos signos, se restan y lleva el signo del mayor valor absoluto. Ahora, este 4, ¿qué le está haciendo a tu X? Ese 4 lo está multiplicando. Va a pasar para el otro lado dividiendo. Fíjate que lo podés escribir así como fracción o lo podés expresar así, es lo mismo. Si vos lo escribís como fracción, acordate que podías simplificar. ¿Qué significa? Y vamos a dividir a los dos por 4. 4 dividido 4, 1, 8 dividido 4, 2 y ese es el valor de tu X. Vamos a hacer el otro ejemplo. ¿Para qué? Y para que vayas viendo las distintas situaciones que se te pueden presentar. Entonces, por ejemplo, nuestra siguiente ecuación nos dice 5 por X menos 2 más 3X igual a 2 por 3X más 1. Ahora, fíjate, acá lo que vamos a recordar como primera medida es que si tengo un número que está multiplicando un paréntesis, fíjate que está a cada lado, en cada miembro tenés dos paréntesis, lo primero que vas a hacer es aplicar propiedad distributiva. ¿Qué significa? Y que ese 2 va a tener que multiplicar a cada término adentro de tu paréntesis. Entonces, 5 por X, 5X, acordate la regla de los signos de la matemática, más por más, 5 por 2, 10, más por menos, menos,
vas a bajar tus 3x, escribís tu signo igual y del otro lado, otra vez propiedad distributiva. 2 por 3, 6x, 2 por 1, 2. Nuevamente elegís. ¿Qué elijo? Pongo mis x de este lado, de este otro lado sería exactamente lo mismo. Bajo mi signo igual, voy a bajar mis dos términos de x. Estas 6x que están sumando las vas a traer restando. Es lo mismo que lo escribas acá o a que lo escribas ahí. Acordate que la suma es conmutativa, es lo mismo que vos pongas ese término adelante o atrás. De este otro lado vas a bajar tu 2 y el 10 que está restando va a pasar sumando. Nuevamente realizamos las operaciones. Fíjate que acá tendrías 8x positivas menos 6, 2x vas a tener. Y del otro lado, 12. Nuevamente este 2 que está multiplicando a tu x va a pasar dividiendo. 12 dividido 2, 6. Es decir, vamos a tener distintos tipos de ejercicios. Fíjate, vámonos al ejercicio 3. Ese ejercicio 3, que es del trabajo práctico número 2, donde varios me lo han preguntado, por eso lo puse. Fíjate que tenemos x tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, para poder despejar las x, lo primero que vamos a tener que hacer es juntar las x. Entonces, de repente te encontrás a que tenés x arriba y abajo. Fíjate que esto es una relación de proporcionalidad y lo que te conviene hacer es aplicar la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Qué te decía esa propiedad fundamental de las proporciones? El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y con eso ya te sacaste de encima tener las x abajo. Ahora vamos a volver a aplicar la propiedad distributiva que hicimos recién, donde el ejemplito que teníamos anterior era mucho más fácil. Fíjate que acá la x va a multiplicar a los dos términos y el 2 también va a multiplicar a tus dos términos. Por lo tanto, x por x, x cuadrado, x por 2, 2x, acordate la regla de los signos, más por menos, menos, 2 por x, 2x nuevamente, más por más, 2 por 2, 4, más por menos, menos. Vamos a hacer lo mismo del otro lado, es decir, siempre propiedad distributiva porque vos tenés un producto. Entonces, x por x, x cuadrado, x por 1, x, 3 por x, 3x, regla de signos, menos por más, menos, 3 por 1, 3, menos por más, menos. Ahora, vamos a juntar las x del mismo miembro. Fíjate que acá, ya en este miembro, vos estás observando dos términos donde tenés el mismo término cambiado de signo. ¿Qué significa? Que si vos lo sumás, estas dos x negativas y esas dos x positivas ya te van a dar igual a 0. Entonces, me voy a traer esta x cuadrada para acá. Fíjate, vamos a bajar primero mis dos términos. Esta x cuadrada la traigo restando y esta x también la traes restando y las tres pasan sumando. Es más, fíjate, así nos ahorramos volver a escribir. Este 4 lo vamos a pasar directamente para el otro lado porque vos ya sabés
que ese es un numerito solo. Si está restando, pasa sumando. Ahora, acá te está pasando lo mismo que pasó arriba. Tenés una x al cuadrado positiva, una x al cuadrado negativa. Si la sumás, te dan 0. Terminemos la operación. 3 positivas, una negativa, te van a quedar 2 positivas. 4 menos 3, 1. Y ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Ese sería el valor que satisface tu relación de igualdad. Vamos con nuestra siguiente ecuación. Fíjate que lo que estamos haciendo es poner distintos casos con los que te vas a poder encontrar. ¿Por qué? Y porque son muy variados los casos con los que vas a poder encontrarte. Nuestro siguiente caso dice corchete x más 2 dividido menos 3, cierro corchete a la 3 por 2 igual a 16. Acordate que acá lo que queremos hacer es despejar la x. Entonces, lo primero que me conviene hacer es pasar ese 2 que está multiplicando dividiendo para el otro lado. Es decir, siempre paso lo que está más alejado de la x. No vas a pasar primero ese 2 que está sumando, restando. Siempre lo que está más alejado hasta que te vas acercando a tu x. Es decir, el corchete lo deberías escribir exactamente igual. Y el 2, como dijimos recién, lo pasamos dividiendo. Es más, simplificamos y llegamos a esa resolución numérica del otro lado. Fíjate, esto también me lo preguntaron y me decían, profe, ¿y si hacemos distributiva de la potencia con respecto a la división? Y la verdad que lo podés hacer, pero la vas a complicar. ¿Por qué? Porque si haces distributiva, acá te va a quedar esa x más 2 al cubo y te va a quedar el cubo de un binomio. Y acá lo que vos querés hacer principalmente es despejar la x. Entonces no te conviene hacer distributiva y expresar un cubo. Vos querés liberar a tu x, la querés dejar solita. Significa que en realidad lo que te conviene hacer es pasar ese cubo para el otro lado como ¿qué? Y como raíz cúbica. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Fíjate cómo te quedó mucho más fácil y sencillo. Este 3 que está dividiendo pasa multiplicando. Resolvemos. Y el 2 que está sumando lo pasas restando. Y fíjate qué fácil que era la ecuación y tan difícil que parecía. A ver, acá me quedó el signo. Gracias, Cristian. Entonces, vamos a sumar. ¿Por qué? Porque me olvidé el signo del 3. Ese signo vos lo tenés que pasar. Tu 3 estaba dividiendo, pasa multiplicando, pero si no, fíjate que como cometí acá el error de restar y en realidad lo que tenemos que hacer es sumar esos dos términos numéricos. Tenemos que estar muy atentos. Vamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio, fíjate que ahora vamos a trabajar con raíz. Es decir, tenemos 7 más la raíz cúbica de 5x menos 2 igual a 9. Lo mismo que recién. Lo que nosotros queremos es despejar nuestra x.
lo primero que vamos a hacer es pasar este 7 que está sumando, restando para el otro lado. Vamos resolviendo y acá tu raíz cúbica, a diferencia de recién, va a pasar como potencia. Es decir, acá 2 al cubo te da 8. Finalmente el 2 que está restando lo pasás sumando. Y este 5 que estaría acá multiplicando a tu x, pasa dividiendo. ¿Viste qué fácil que una vez que vos te aprendés esas reglas de transposición, ninguna ecuación te va a presentar un problema mayor? Ahora, fíjate que, ¿para qué estamos viendo todo esto en física? Habíamos dicho que la matemática era la herramienta fundamental de la física. ¿Por qué? Mirá la ecuación que te presento ahí. Esa ecuación se llama ecuación de Bernoulli. Falta un montón para que lo veamos. Es decir, esto está en la unidad número 7 de mecánica de los fluidos. No te asustes, vamos a llegar y vas a saber usarla. Son términos de presión y vos vas a saber la ecuación y, por ejemplo, vas a tener que despejar B sub 1. Entonces, ¿para qué te sirve ecuaciones? Para poder trabajar con tus fórmulas físicas. Si vos sabés despejar ecuaciones, vas a saber despejar esta fórmula física. Vamos a escribir nuestra fórmula en el pizarrón. Como te dije, no te asustes, esta ecuación ya la vamos a ver, falta un montón, te estoy hablando más o menos septiembre, vamos a estar viendo este tema. Y acá lo que vamos a querer hacer es despejar esa B sub 1. Para poder despejar B sub 1, fíjate que en este miembro estás teniendo dos términos. ¿Qué significa? Que lo primero que vas a hacer es pasar esta P sub 1 al otro lado restando. ¿Qué significa? Este término lo escribís exactamente igual y esa P sub 1, te adelanto, es una presión que está sumando, pasa restando. Ahora, para despejar tu B sub 1, que te cuento es una velocidad, vas a pasar estos dos que están multiplicando y van a pasar dividiendo a todo el miembro del otro lado. Es decir, vas a dejar acá tu velocidad, vas a escribir del otro miembro todo lo que vos tenías y esa letra que se llama delta, es una densidad, va a pasar dividiendo a todo. Y el 1/2 que tenías acá también multiplicando, pasa dividiendo a todo. Es más, fíjate, podés ordenar lo que tenés de este lado. ¿Qué significa ordenar? Podríamos juntar las dos presiones juntitas y el término de 1/2 densidad velocidad 2 al cuadrado lo dejas a continuación y vamos a hacer espacio. Y este densidad sobre 2 que está dividiendo a todo tu miembro, lo podés dar vuelta, pasar multiplicado dado vuelta. ¿Qué significa? Y que estamos transformando la división en producto dando vuelta el denominador. Fíjate que lo puedes poner tanto adelante como atrás.
es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Y porque el producto es conmutativo. ¿Sí? Acuérdense, chicos, que me pueden enviar dudas. Obviamente, acá es un ejemplo. Todavía no hemos visto esta ecuación. Estamos aprendiendo a despejar una fórmula física. Pueden hacerlo o por el chat o por el WhatsApp. Vuelvo. Acordate que acá tenías la b sub 1 elevado al cuadrado. Y si ese cuadrado lo pasás para el otro lado, va a pasar como raíz cuadrada de todo. ¿Entendiste? Y si no entendiste, me escribís y Cristian me dice. Vamos con la otra. Ahora, fíjate. Esto, dentro de todo, era fácil. Voy a decir, no, profe, tan fácil no es. Bueno, vos tenés que ir siguiendo la regla paso a paso para poder despejar. Y si vos sos ordenado a la hora de despejar, no te vas a equivocar. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en vez de darte la ecuación ya planteada, la tenés que plantear vos? Fíjate lo que dice la pantalla. Ahí Lisa y Bart van a plantear una ecuación a través de un problema. Mira, te lo leo. Dice, elegí un número, sumale 5 al resultado, multiplicalo por 2, restale luego 8 y por último dividilo por 2. El resultado es 10, es decir, la relación de igualdad te da 10. Ahora, ¿qué tenés que hacer para poder encontrar ese valor que están pensando entre ellos, juntos? Tenés que plantear la ecuación. Y para poder plantear la ecuación, lo que vas a hacer, van a ser convertir este lenguaje coloquial en lenguaje simbólico. Fíjate, primero vamos a plantear nuestra ecuación, así no nos olvidamos. Entonces, elijo un número. ¿Cuál es el número? No sé. Si no sé, le voy a llamar X. A ese número le vamos a sumar 5, dice Lisa. Luego, al resultado, lo voy a multiplicar por 2. Fíjate qué importante que pongas ese paréntesis, porque si vos no lo escribís, mira, te lo pongo así, si vos no lo escribís, ese 2 te va a quedar multiplicando únicamente al 5 y ya ahí ya no te va a salir bien la ecuación. Entonces es muy importante esa palabra clave en la que te dice y al resultado, ¿al resultado de quién? Al resultado de la suma de todo. Al resultado lo multiplico por 2. A ver qué más nos dice. Restale luego 8. Restale luego 8. Y por último, dividilo, que puedes poner acá una llave, por 2. Todo esto era igual a 10. En nuestra próxima filmina, obviamente que todo esto, este Power te lo voy a pasar y se van a pasar en todos los grupos, así que quédate tranqui que lo vas a tener. Fíjate que lo que vamos a ir haciendo es resolver la ecuación, igual que hicimos recién. Acá lo primero que nos conviene hacer es o aplicar distributiva o, como dijimos recién, yo quiero dejar a la X sola. Quiero dejar liberada mi X. Lo primero que voy a hacer es pasar este 2 que está dividiendo, multiplicando al otro lado. Ya te iba a escribir el resultado. Acordate, realizás el resultado. El 8 que está restando lo vas a pasar sumando. El 2 que está multiplicando
lo vas a pasar dividiendo. Es más, acá, y podés simplificar. Y el 5 que está sumando, me lo pasás restando. Es decir, acá la cosa es fácil cuando la ecuación ya está planteada. Lo difícil es plantearla. Fíjate que vamos a ver ahora en la pantalla otra más y otra. Lo que hablábamos recién. Queremos pasar del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Entonces vos vas a tener que empezar a tener en cuenta ciertas reglas. Fíjate nuestra primer oración. Todo esto está en lenguaje coloquial, lo que hablamos nosotros. Fíjate que dice el consecutivo de un número. Ahora, el número, ¿lo conoces? No, el número le vas a llamar X. ¿Y el consecutivo cómo sería el consecutivo de ese número? Fíjate que si yo te digo el número 3, vos me decís, bueno, profe, el consecutivo es 4. Si yo te digo el número 10, su consecutivo es 11. Significa que estás sumando 1. Si vos no sabés el número y tu número es X, el consecutivo va a ser X más 1. ¿Ves cómo vas representando este lenguaje, el lenguaje matemático, el lenguaje simbólico? Vámonos a la siguiente oración. La siguiente oración nos dice el anterior de un número. Y acá pasa lo mismo. ¿El número lo conozco? No, no lo conozco. ¿Y cuál sería el anterior? Y si yo quiero expresar el anterior, significa que le voy a restar 1. Es decir, si yo te digo cuál es el anterior de 5, vos me decís 4. El problema es cuando vos no conocés ese valor. ¿Se entendió? Es decir, lo que estamos haciendo es escribir en lenguaje simbólico una expresión coloquial. Acordate que si no estás entendiendo algo, escribile a Cristian. Vamos al otro. El otro dice el doble de un número. El doble de un número. Otra vez, ¿al número lo conoces? No, no lo conoces. ¿Y cuál sería el doble? Bueno, multipliquemos por 2 entonces. Nuestra siguiente oración dice la suma entre un número y su consecutivo. La suma entre un número, la suma entre un número. Ya vamos a hacer la ecuación de Bernoulli entonces otra vez. Fíjate, la suma entre un número, ¿cuál sería el número? No sabemos. Y su consecutivo sería el que le sigue, X más 1. Terminamos con esta y nos vamos a la ecuación de Bernoulli. Volvemos. Dice, la diferencia entre el triplo de un número y su mitad. Fíjate que acá está hablando de la diferencia. Cuando hablamos de diferencia hablamos de resta. La diferencia entre quién, y van a ser dos términos acá, entre el triplo de un número, ¿sí? Y su mitad. Para poder expresar la mitad del número lo podés escribir así o lo podés escribir así. Es exactamente lo mismo. Por último, fíjate que habla de la quinta parte de un número aumentado en 5. La quinta parte de un número lo podemos escribir así. Significa que a tu número lo estás dividiendo en 5 partes. Aumentado en 1, le vas a sumar 1 a esas 5 partes. Volvemos a la ecuación de Bernoulli. Como te dije recién, tu ecuación de Bernoulli
¿Sí? No entres en pánico. Es una ecuación que falta mucho para que la veas. Es un ejemplo que estamos poniendo para que vos observes cómo te sirve esto de saber despejar ecuaciones para fórmulas físicas. Te cuento que son términos de presión, ¿sí? Y si lo que vos querés despejar esa velocidad sub 1, lo primero que vas a hacer, fíjate, es pasar este P sub 1 al otro lado restando. Es decir, de este lado dejas lo mismo que tenías. Ahora, el 1/2 por la densidad que están multiplicando, los vas a pasar dividiendo. Podés pasarlos por separado, es decir, por ejemplo, me decís, bueno, dejo la densidad acá y el 1/2 que está multiplicando pasa dividiendo a todo, es más, bajamos el signo de igual. O directamente también podés pasar la densidad, este delta, esta letra rara que a lo mejor no conocías. Esa densidad que está multiplicando también la vas a poder pasar dividiendo. Por eso yo te las pasé recién las dos juntas. Es decir, esa densidad o delta que está multiplicando la pasás dividiendo. Recién te dije, bueno, lo podés ordenar. Esta presión que está restando la pasás sumando para dejarla juntito con esta, pero si vos lo dejás así no es que está mal. Acordate que, como dijimos recién, la suma es conmutativa. Yo puedo poner este término acá o acá, es exactamente lo mismo. Y la potencia va a pasar como raíz de todo. Mirá, te voy a reordenar. Lo que hice recién también fue poner esta fracción que la podés escribir así, o fíjate, si vos haces delta por 1/2, también podés poner delta dividido 2, es lo mismo. Y esa delta dividido 2 que está dividiendo, podés pasarlo multiplicado, dado vuelta, ¿sí? Es decir, si lo pasamos multiplicado dado vuelta, pasaría multiplicado a todo, mira. El 2 arriba, el delta abajo. Es lo mismo, ¿sí? Espero que te haya quedado claro ahora. Es una ecuación larga, por eso a lo mejor vos decís, uy, qué engorroso. ¿Qué hago? Tengo términos de un lado, un montón de letras, subíndices, pero bueno, tranqui, acordate, lo principal acá es que aprendas a manejar ecuaciones. Volvemos a los problemas. Habíamos visto este lenguaje coloquial, el lenguaje simbólico, y ahora lo que vamos a ver van a ser un par de problemas, un par de ejemplos. ¿Por qué? Y porque, como dijimos recién, acá lo difícil es plantear los problemas. Mira, vamos a leer nuestro primer problema. Nuestro problema dice, el perímetro de un triángulo escaleno, acordate, triángulo escaleno, todos los lados desigual, es de 56 centímetros. Lo importante acá estaría bueno que fueras haciendo algún dibujito, ¿ah? Donde si este es un triángulo escaleno, este lado, ese lado y ese lado son todos distintos. ¿Sí? Eso significa que todos tus lados son diferentes. Y fíjate que el primer dato que te está tirando es el perímetro del triángulo. Y el perímetro era la suma de tus lados. Nuestro valor numérico del perímetro es de
56 centímetros. Ahora, te tira más información, te dice, un lado mide 20 centímetros. Es lo mismo que digas, este mide 20, o este mide 20, o ese mide 20, es totalmente indistinto. Entonces, si por ejemplo decimos, bueno, el lado L1 vale 20 centímetros, el lado L1 vale 20 centímetros, lo podés ir sustituyendo en tu ecuación. Es decir, esta información la podés ir volcando a tu ecuación de perímetro. Fíjate que nos dice, el otro 6/5 de esa longitud. El otro, que podría ser este, es 6/5 de esa longitud. ¿Sí? Y si es 6/5 de esa longitud, fíjate que si vos acá simplificás y resolvés el producto, 6 por 4, 24 centímetros, vas a poder sustituir ese valor otra vez en tu fórmula de perímetro. Y por último, lo último que nos queda es pasar esos dos al otro lado. A ver, perdón. Fíjense que si pasamos estos dos para el otro lado, como están sumando, van a pasar restando. Podemos directamente sumar acá. 20 más 24 nos dan 44 centímetros. 56 menos 44 te da 12. Y ese era el lado que te estaba faltando. Acuérdense, chicos, que escriban y tenemos un desafío. ¿Cuál es el desafío? Está por acá Tienen que escribir lo que tienen. Bien. Perfecto. Ahí les están poniendo un desafío los chicos. Bueno, ¿les quedó claro este problemita? Nos está quedando un solo problema. Denme un segundito, así lo pueden visualizar en la pantalla. Fíjense, vamos con el último problema. Vamos, leamos. Todos estos problemas también los tienen en el TP. Estos dos son del trabajo práctico número 1, el ejercicio 18, donde tenés distintos incisos. Mirá, vamos al último. Dice, una persona gasta la tercera parte de su dinero y luego 2/5 de lo que le queda. Aún tiene 60 pesos. ¿Cuánto tenía al principio? Es decir, acá lo que tenemos que identificar es que no conocemos cuál era la cantidad de dinero que tenía al principio. Es decir, esa cantidad de dinero para vos es una cantidad X, no sabés cuál es. Y si vamos a decir que esa persona tiene una cierta cantidad X de dinero, fíjate que lo vamos a representar como si fuera una unidad, es decir, una cierta cantidad donde el problema empieza a dividir esa cantidad, porque fíjate que te dice gasta la tercera parte de su dinero. ¿Qué significa? Que este dinero lo vas a dividir en 3 partes y estás gastando esto. De tu X total, es decir, esa sería tu X total, tu dinero, la cantidad de dinero que tenía, está gastando la tercera parte. Es decir, vos ya sabés que esta persona está gastando 1/3 de su dinero. ¿Qué más podés ver? Y podés visualizar que todavía está teniendo en el bolsillo 2/3 de ese dinero. ¿Sí? Y además, fíjate que te dice que luego gasta 2/5 de lo que le quedan. Es decir, de esto que le está quedando, de esos 2/3,
está gastando 2/5. ¿Qué significa? Y que de esos 2/3 está gastando 2/5. Es como que lo que vos tenés que pensar es que lo que le estaba quedando lo está como dividiendo en 5 partes y de esas 5 partes está gastando 2. ¿Qué significa? Que ahora esos 2/5 de los 2/3 de X es lo que está gastando. Además, fíjate, punto seguido, tiene aún 60 pesos. ¿Quiénes son los 60 pesos? Estos son los 60 pesos que le están quedando. ¿Qué significa? Y que esos 60 pesos también los vas a sumar. Gastó primero 1/3, 2/5 de lo que le quedaba, todavía tiene 60 pesos y la suma de todo eso ¿a qué era igual? Y a la cantidad de dinero que tenía inicialmente. ¿Cuánto? X. Es decir, fíjate que ahora me queda una ecuación súper sencilla. Vamos a bajar nuestra X. Estos dos términos que están sumando los vas a pasar restando. Es más, mira, antes de hacer eso, vamos a multiplicar acá estas dos fracciones porque no podés simplificar nada de lo de arriba con lo de abajo. 2 por 2, 4, 5 por 3, 15, bajo el 60. Y ahora sí, vas a pasar estos dos que están sumando, restando para el otro lado. Y ahora se plantea un nuevo desafío. ¿Cuál? Y una suma algebraica de fracciones. Acordate que para poder sumar esto, lo que te conviene hacer es buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. ¿Que va a ser quién? 15. Es decir, el mínimo común múltiplo entre estos tres, entre 15, 3 y 1, es 15. ¿Y ahora qué hacías? 15 dividido 1, 15 por 1. ¿Por qué digo dividido y por? Porque adelante de esta X es como si tuvieras un 1 sobre un 1. ¿Sí? Para que seamos ordenados. Entonces decimos 15 dividido 1, 15 por 1, 15X. 15 dividido 3, 5 por X, 5X negativa. 15 dividido 15, 1 por 4, 4. Este 15 que está dividiendo lo pasamos multiplicando. A ver, ¿cuánto nos daba? Nos daba la multiplicación. Cristian, porfa, ¿me tirás el resultado de esa multiplicación? 60 por 15. Y fíjate que arriba tenés estas dos, gracias. Esas dos están con signo negativo, las vas a sumar. Tenés 9X negativas. 15 menos 9 nos da ¿cuánto? 6. Y ese 6 que tenemos multiplicando va a pasar dividiendo a nuestro 900. ¿Cuánto nos da ese resultado? 150. 150 pesos. Bueno, en realidad es un ejemplo bastante real que podemos llegar a tener todos los argentinos. Teníamos inicialmente en nuestro bolsillo 150 pesos y fuimos haciendo estos gastos. Espero que te haya quedado claro nuestro problema. A ver, ¿quién me pregunta algo? ¿4 quinceavos? Preguntan eso. Eso me están preguntando. O sea, este ejercicio puede ser 4 quinceavos por X más 25. Y tendríamos que hacer esa expresión en el pizarrón. Fíjate que a lo que hemos llegado
es a que nuestra X es de 150. Entonces, veamos lo que nos acaban de preguntar. Planteemos lo que nos están preguntando. Vamos a dejar nuestro valor en la memoria. Es decir, acordate que decían que obtuvimos que nuestra X era de 150 y acá nos están preguntando, ¿cuál era la ecuación, Cris? 4 quinceavos por paréntesis X más 225. 225. Fíjate que lo que vos tendrías que hacer es sustituir ese valor de X acá. Es decir, este sería un posible planteo, eso me están preguntando. Fíjate que si sustituimos el valor de X acá, donde sería 150 más 225, ¿cuánto nos da esto? 375. Y ahora lo que podríamos hacer sería una simplificación acá. 25. 25 sería el total. 100. Fíjate que en realidad nosotros llegamos a un valor numérico, ¿sí? Pero esto no lo estamos igualando a nada. Es decir, la pregunta concreta ¿cuál es? Si el planteo del problema puede ser este o ¿cuál es la pregunta? No sé quién está preguntando, Cris. Es una chica de la comisión E. Bien. Pero pregunto eso, ¿no? Si ese puede ser el resultado del ejercicio. En realidad, Laura, ¿se llama? Gaby. En realidad, Gaby, fíjate que nosotros llegamos a este como resultado del ejercicio y si yo planteo esto solo como está, primero, fíjate, ¿estamos igualando a algo? No estamos igualando a nada. Entonces, cuando yo planteo una ecuación, necesito tener una relación de igualdad. Si yo sustituyo mi valor acá, encuentro un valor numérico, pero ese valor numérico, ¿qué significa? ¿Que eran los 150 pesos que tenía en el bolsillo? No, tampoco. Es decir, cuando vos vas a plantear la ecuación, y vuelvo al problema para que lo veas, dice, una persona gasta la tercera parte de su dinero. ¿Qué significa? Vamos a volver a plantearlo. Que vos tenés que considerar que lo que estás buscando, en realidad lo vamos a dejar ahí para que te acuerdes cuál era la solución. Lo que vos estás buscando es saber cuál era esa cantidad de dinero que tenía esa persona. ¿Qué significa? Que vos, a medida que vas leyendo tu problema, vas a ir transformando el lenguaje coloquial en lenguaje simbólico. Esa ecuación que vos me tiraste, le tendría que faltar la relación de igualdad. Fíjate, gasta un tercio de su dinero, luego la 2/5 partes de lo que le quedan. Acordate que habíamos dicho, bueno, si esta es la cantidad de dinero que tiene, vamos a dividirlo en 3 partes. Acordate que el de abajo te indicaba en cuántas partes dividías tu entero y el de arriba te indicaba cuántas tomábamos. Eso vendría a ser lo que estamos dibujando acá. Esa persona está gastando primero un tercio de su dinero. Luego dice que gasta 2/5 partes ¿de qué? Y de lo que le queda. Y lo que le está quedando serían estos 2 tercios. De esos 2 tercios es como, por eso yo te decía recién, imaginariamente vos dividís esos 2 tercios en 5 partes. Y de esas 5 partes estás tomando 2. Estás gastando 2/5 de los 2 tercios. Todavía me están quedando 60 pesos. Y todo eso
es igual a X. ¿Se entendió el planteo? Es decir, sí o sí, cuando yo hago un planteo de problemas, fíjate, si es una ecuación, tiene que haber una relación de igualdad. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda tienen? ¿Algo más que quieran preguntar? Perfecto. Nuestra próxima clase lo que vamos a hacer es seguir con ecuaciones, pero con sistema de ecuaciones. ¿Qué significa? Que ya no vas a tener una sola variable, vas a tener dos. Por lo tanto, la cosa se te va a complicar. Vas a tener más de una ecuación. Bueno, los dejo, les mando un beso grande. Adiós.